la importancia del tema. Para mí, en algunos grupos que la difundí, marqué que para mí el tema de la movilidad es, a nivel urbano, el tema más importante del próximo periodo. Hace, como planteó incluso Richard, no solo al transporte de personas, hace a la posibilidad de ampliar los espacios públicos, a la posibilidad de la cercanía, el tema de la movilidad en general, digamos, ¿no? Pero resolviendo el tema del transporte público es más posible hablar de la movilidad en términos de cercanías, hablar de espacios de veredas más anchas, de peatones, de pasar a priorizar más el espacio peatonal. No se trata de una guerra abierta contra el automóvil. Yo uso todos los sistemas, yo uso el sistema de car sharing, o sea, tengo 5 días que alquilo un automóvil para las cosas que realmente lo necesito y después me muevo en transporte público y en la bicicleta y caminar. Y me parece que la integralidad de la movilidad es un tema global, pero para mí el nudo, yo sé, fundamental es el tema de transporte y me parece muy importante tomarlo así y tomarlo como prioridad realmente del próximo quinquenio. En ese plano, por supuesto que se habló de que es fundamental, como en cualquier campo, la existencia de colectivos, y de que, como en todo cambio, si pensamos en lo que fue el cambio del Sistema Nacional de Salud, por ejemplo, supimos de que había sectores fuertes que resistían esos cambios. Y la forma de lograr precisamente los cambios es aumentar la masa crítica a favor de ellos, porque si no, siempre hay otros temas que pueden cubrir la prioridad y el presupuesto, y bueno, y en ese camino es que queremos iniciar esta charla. Necesitamos la demanda, necesitamos el diálogo, necesitamos, porque también una cosa que se dice muchas veces efectivamente, de allá arriba del piso se ve el mundo distinto. Y sí, claro que se ve el mundo distinto, necesitamos esto para poder construirlo juntos. Así que este tipo de lugares, instancias y espacios donde uno puede opinar y escuchar y a la vez ser escuchado son fundamentales para la construcción de lo que se viene. Yo también amo Montevideo, nací acá y vivo acá y no quiero irme a ningún lado. Y sobre todo quiero, dentro de algunos años, cuando ande con bastón y eso, poder caminar por mi ciudad. Y bueno, y todo eso hay que construirlo. Bien, muchas gracias, Andrea. Muchísimas gracias por todos los comentarios y las devoluciones. Han sido ahora varias y bastante abstractas, un poco difusas, no sé cómo dónde contestar una pregunta más concreta, pero sí, también me quedo un poco con esa idea de estamos a veces en esa parálisis por análisis, de analizar miles de datos y tener miedo de que si cambiamos algo quizás no es lo perfecto, pero sí hay que cambiar, hay que empezar a realmente a cambiar y hacer cosas para como demostrar también que se pueden cambiar las cosas. Y sí, también esa instancia lo comparto totalmente. Pero sí, me encuentro muchas veces con esa idea de cuando cambiamos cosas, que después como hay como un comentario, sí, pero si disminuimos paradas no sería como muy injusto porque hay capaz una abuela que vive ahí cerca de la parada y después no se puede mover más. Y a veces es como, sí, capaz que sí, para alguien va a ser peor, pero tipo,
cambiemos esto, porque lo que hay no está bien ahora y siempre vamos a encontrar en cualquier propuesta cosas negativas, externalidades negativas, cosas que no sean perfectas, pero que esto no nos paren de hacer, de probar, de como cambiar realmente algo, porque sí, o sea, líneas más que 100 años dicen mucho de la falta de cambio a veces, ¿no? Sin embargo, yo tengo también esperanza de que cambien las cosas, porque ya han cambiado otras cosas que antes parecían imposibles. Lo de fumar adentro creo que es el más. Y, sí, pero hay que hacerlo. Y después la aprobación de la gente no viene nunca antes desde un render, solo viene desde la realidad. Creo que es eso. Muy bien. Richard. Bueno, yo recojo algunas cosas que se dijeron. La primera era la de ir como trabajando alguna acción como para mostrar indicios. Yo creo que acá hay que construir política pública de transporte, política pública de movilidad, y eso no es un plan piloto. Eso es una discusión de construir una política pública a corto, mediano y largo plazo. Entonces hay que sentarse en una mesa y poner las ideas objetivos, la visión del futuro que se quiere del transporte que queremos construir, y eso necesita plata. Eso necesita financiación y es un mundo complejo de actores, porque están las empresas, pero están las intendencias. Hay tres intendencias, empresas, gobierno nacional, y después, cuando empezás a bajar en las capas de participación, hay colectivos, y después están los vecinos. ¿Cuál es una de las cosas que nosotros nos ganamos más cariño de la gente cuando tocamos una parada? Cuando tocamos una parada, al otro día nos ganamos el cariño de la gente que dice: yo estoy de acuerdo que saquen paradas para hacer más rápido el transporte, pero esta no, a mí me parece que hay que sacar la otra. Sí, entonces, ahí hay un mundo de negociaciones, desde lo micro a lo macro, de abajo arriba y de arriba abajo, digamos, ¿no? ¿Cómo me imagino el futuro? Bueno, el futuro yo me lo imagino, hay varios grupos, colectivos, personas que están como pensando escenarios y están trabajando en esos escenarios, ¿sí? Esos escenarios implican desde el recorrido de las líneas, indudablemente que estamos pensando en troncales, sí, se está pensando en troncales. Yo les quiero decir que en este periodo la Intendencia hizo una propuesta al Gobierno Nacional de 2 troncales, que era 8 de octubre y Avenida Italia. Hizo la propuesta, llevó la propuesta al Gobierno Nacional y pidió financiación para ello. Nunca tuvimos respuesta, ¿sí? No se tuvo una respuesta formal de eso, ¿sí? Y además de eso, lo otro que me parece interesante decirles es que yo creo que necesariamente tiene que ser metropolitano. Parte de los caños de ingreso de personas de viaje lo estamos teniendo, por ejemplo, la zona de Ciudad de la Costa, Colonia, Nicoliche y demás, según una encuesta que ya les digo que es vieja, 2016, era el segundo lugar de ingreso de personas a Montevideo. Entonces nosotros no podemos hacer una reforma del sistema de Montevideo, tiene que ser una reforma del sistema metropolitano, ¿sí? Porque no nos puede pasar, como nos pasó en el corredor Garzón, de tener unos ómnibus corriendo por el corredor y tener otros interdepartamentales que andaban por fuera y que en algún momento se cruzaban, ¿sí? No nos puede pasar eso. Entonces, si estamos pensando en líneas troncoalimentadoras, tiene que ser una línea troncoalimentadora que troncoalimente lo metropolitano. Cuando digo eso estoy diciendo Ciudad Vieja, Pinar, no sé, estamos, ¿no? La hora de la noche me permite decir cosas así, digamos, ¿no? O Ciudad Vieja, Pando, ¿sí? Pando, Barro Blanco es otro caño de entrada a Montevideo, el eje Ruta 5 es otro caño de entrada a Montevideo, no lo podemos desconocer. Hay historias interesantes ahí. La línea 175 era una línea que terminaba en Montevideo y que poco a poco los vecinos la fueron trayendo, porque ahí también hay el sistema de transporte público de Montevideo. En su historia, si uno hace la genealogía, tiene cosas interesantes. Por ejemplo, los vecinos agarraban las líneas y la iban trayendo y se fue de Colón a Bayúa, de Bayúa por Calpino, de Calpino como hasta para atrás de La Paz. Cuando estaba atrás de La Paz, los vecinos de La Pilarica dijeron: che, crucenla Canelones, pero crucenla poquito, ¿no? Con esa cosa que haya lío en Canelones, como acá no hay ómnibus, se cruzó a Calpino, ¿no? Me acuerdo que una vez el intendente Marco Carambula dijo: yo me voy a descuidar y un día el 175 para la ciudad de Canelones, ¿no? Voy a tener el 175 en Canelones, como diciendo: che, paren. Y ahí una empresa de transporte de Canelones dijo: vos, porque la querían llevar a la Plaza de las Piedras, y una empresa de transporte dijo: no me traigas el 175 a la Plaza de las Piedras, porque compite, es un boleto de Montevideo contra un boleto de Canelones, ¿sí? Y quedó en La Pilarica, ¿sí? Y así les puedo decir otras líneas que fueron. Entonces, parte de este sistema que tenemos también tiene esos arreglos, ¿sí? Cuando uno empieza a ver unas líneas que son unos nudos que van y vienen, y cuando las tocan los vecinos saltan y dicen. Entonces,
indudablemente que, voy de nuevo, ahí me parece que hay que construir política pública. Yo creo que los procesos de construcción de política pública son procesos que necesitan tiempo y tienen fases, ¿sí? El proceso de construcción del sistema de cuidado arrancó en el año 65-70 con las primeras feministas uruguayas y llevó un tiempo. Y hoy nos pasa lo que nos está pasando, pero bueno, digo, llevó un tiempo que se vislumbrara. Yo creo que el proceso de construcción de política de movilidad tuvo un traspié, que fue Garzón. Garzón fue un traspié y nos frenó. Hoy cuando estamos en la mesa hablando de algunas cosas, uno dice, che, está bárbaro, pensemos esto, pero cuidado, no nos puede pasar esto, ¿no? No, claro, no, eso no nos puede pasar esto. Entonces, creo que hay que trabajar por la construcción de un sistema de política pública de movilidad. Cuando digo un sistema de política pública de movilidad, no nos puede pasar como cuando nosotros en Intendencia hicimos el pasado plan de movilidad, que era un plan súper centrado en transporte público. Y uno dice, ¿la movilidad era transporte público solo? No, pero nos quedó súper centrado porque andábamos con el disco duro cargado con eso. Entonces hoy uno cuando dice hay que construir una política pública de movilidad, hay que construir una política pública de movilidad que tenga el transporte, sí público, sí central, eje central, porque es integrador, porque es desarrollo social, porque es acceso a oportunidades, porque es un transporte que tiene que estar al servicio de un proyecto de ciudad, de territorio, hasta de país si quieren, pero tiene que tener otras cosas. Tiene que tener la multimodalidad, tiene que asegurar la ciclovía, la bicisenda, tiene que asegurar el tráfico de los peatones, la seguridad de los peatones. Tenemos que tener medidas para controlar el tráfico privado. Cuando digo tráfico privado, digo moto, auto. Tenemos que tener medidas logística última milla. Todo eso tiene que estar ahí adentro, ¿sí? Indudablemente que yo creo que la joya de la corona es el transporte público. Sí, yo estoy convencido que lo es, ¿sí? Pero creo que hay otras cosas que tenemos que ver dentro de ello. Nos cuesta muchísimo hacer ciclovías y bicisenda en Montevideo. 18 de julio tiene 4 kilómetros y tuvimos una discusión que parece que fuera, que copamos todos los espacios, ¿sí? Y hacemos algunas otras intervenciones. Hicimos 18 kilómetros, 20 kilómetros hicimos el quinquenio, y si ustedes hacen un estudio de la opinión pública, de todo lo que la opinión pública escribió sobre las ciclovías, que fueron 20 kilómetros, les aseguro que se van a llevar una sorpresa porque hay otros temas también muy importantes en la gestión de la Intendencia que no tuvieron tanto centímetro cuadrado diario o minuto en la televisión. Eso es un indicio que nos pasa, ¿sí? Es un indicio. Levantamos 5 estacionamientos de autos para hacer bicicletarios y demás, y hay mucho centímetro cuadrado y mucho espacio hablando de esas cuestiones. Entonces, es otro indicio. Y yo esto lo mezclo, y voy rapidito porque quiero terminar, es tarde. Hay una encuesta sobre consumos culturales, tiene 2 años ya, y había una pregunta que decía, ¿cuál es un signo de que a una persona le va bien? ¿Sí? Un signo de que a una persona le va bien es que se compre un auto. Entonces el auto sigue siendo un objeto cultural en nuestra ciudad de Montevideo, no digo Uruguay, Montevideo, sigue siendo un objeto de consumo en donde la gente lo ve como un signo de estatus, de cambio de clase social, si me permiten hablar de clase social, etcétera, etcétera. Entonces cuando nosotros nos metemos también con el transporte privado, nos estamos metiendo con otras cosas más, no solamente con la finalidad de la movilidad. Digo, para ver un poco como la complejidad. Que yo creo que nos tenemos que meter, que es una guerra, no es una guerra. Nosotros tenemos que ir a la convivencia, que es lo que hablábamos con las ciclovías de 18 y la Rambla. El auto va a seguir andando. Lo que estamos sacando son 2,50 metros para que vaya y vengan bicicletas. Y de forma segura, ¿sí? Por eso tenemos que bajar la velocidad. Tenemos una Rambla que estaba a 75, la bajamos a 60 y contra la ciclovía 45, ¿sí? Porque menos velocidad, más seguridad. ¿Para quién? Para los modos más vulnerables, bicicleta y peatón. Entonces tenemos que ir a la construcción de una ciudad más humana, con más convivencia, ¿sí? Y eso también está dentro de la política de movilidad. Y me estoy yendo, disculpen. Pero después estaba todo lo que tenía que ver con el tema del transporte y demás. Yo no soy el palo del transporte, yo soy planificación de movilidad. Lo mío es mucho menos pesado que los compañeros del transporte, pero sí decirle una cosa que decía aquí el compañero, ¿no? Nosotros tenemos en algunos ejes de la ciudad, ¿cuál es el gran objetivo del transporte público? Ganar minutos. ¿Sí? Uno tiene que ganar minutos, el ómnibus tiene que ir más rápido. Lo que se ha hecho en algunos ejes de la ciudad es empezar a intercalar paradas, ¿sí? Se han sacado ómnibus, teníamos paradas que paraban muchos ómnibus y se empezaron a intercalar. ¿Para qué es eso? Para que no se hagan pasarelas de ómnibus en algunas paradas, porque el ómnibus además tiene que dejar a la gente cerca de la parada, no puede abrir
no puede subir y bajar gente a 100 metros de la parada, ¿sí? Eso ha hecho que la intercalación y demás es para darle más velocidad a los recorridos. Eso que tiene, y bueno, tiene cuestiones como que empezamos a tener paradas alejadas y demás, ¿sí? Son cosas que cuando hagamos cuando pensemos esta política pública de transporte a futuro, de corredores y demás, va a pasar. Es parte de esto porque el sistema que pensemos, si no tiene una mejora en la velocidad, si la persona no se sube y siente que realmente mejora la velocidad de su transporte, por más que pongamos aire acondicionado, si no mejora el tiempo, no hay vuelta. O sea, la llave es mejora de tiempo. Indudablemente que después va a mejora del usuario, ¿sí? Aire acondicionado. La gente, tenemos en algunas encuestas de evaluación, por ejemplo, con el CA1 están copados. CA1 te dice, próxima parada, Polié. El otro día veía que había un montón de chiquilines del liceo que se subieron porque uno no creía, entonces le pagaron el boleto porque un chiquilín decía, qué buenísimo, subió un ómnibus, sacaban fotos, mamá, estoy en un ómnibus, el ómnibus habla, dice Polié, ¿no? Una cosa, y yo miraba y digo, nos falta un poco todavía, ¿no? Esto tendría que ser el sistema a futuro. Y lo último, dije eso, lo de las paradas alternas, lo que me parece que no el piloto, los solo bus, sí, claro. Vieron que estando en Alemania una vez, el año pasado, veía una camioneta escolar y estaba en Limburgo, por allá, y estaba con gente de movilidad ahí, y le digo, ¿cómo la respetan a la camioneta? Porque la camioneta escolar estaba y todo el mundo paraba. Aquello era una cosa que la camioneta podía hacer lo que quisiera, ¿no? Y bueno, dice, hay respeto porque atrás está el revólver. Dice, sin revólver nadie respeta. Me dice, no, o sea, la multa que hay, o sea, los chiquilines. Los carriles solo bus no estaban teniendo buenos sistemas de fiscalización. Por eso estamos trabajando ahora con las cámaras a bordo, que es algo que se está implementando en este año, ¿sí? Van a haber carriles solo bus en donde van a haber unidades que van a tener cámaras a bordo que van a fiscalizar ese carril solo bus. Las cámaras se están instalando, eso se está ensayando, digamos, y cuando esté para implementar, lo que se va a hacer es anunciar con tiempo para que las personas sepan, se va a decir, bueno, como hacemos con los radares y demás, ¿sí? Dentro de 6 meses acá va a pasar esto. ¿Por qué? Porque no queremos multar, lo que queremos es que el recorrido del ómnibus sea ágil. Y una segunda cosa relacionada con eso es que recuerden que nosotros sí tenemos vías que son estrechas y demás. Hay gente que a veces dice, y el ómnibus sale del solo bus. El ómnibus puede salir del solo bus para hacer un rebase de otro ómnibus, ¿sí? El ómnibus no tiene que ir uno tras del otro porque, como les digo, nosotros tenemos en algunos ejes, 18 de julio es un ejemplo, ahí no hay carril solo bus, pero 18 de julio tenemos líneas que vienen de 8 de octubre y Avenida Italia y que estacionan intercaladamente, van en paradas intercaladas. Por eso, cuando estábamos dando la discusión, nosotros no podíamos hacer la ciclovía de 18 contra Cordón, porque teníamos interferencias magistrales. Por eso le hicimos a Cantero Central, y está con un diseño flexible para los proyectos que puedan venir a futuro. Que veremos, que yo creo, como decía aquí el compañero y como decía Tim, que hay que pensar fuera de la caja, ¿sí? Hay que pensar fuera de la caja. Por ejemplo, 18 de julio, perfectamente en algún punto puede ser todo soterrado. Podemos tener todo el transporte público soterrado, o enterrado o soterrado, ¿sí? Y dejar 18 de julio arriba liberado para otros usos, ¿sí? Y eso, nosotros tenemos algunos nodos en la ciudad que son complejos. Y bueno, y capaz que hay que pensar en cosas, hay que pensar en soterrar. Y hay que pensar los tipos, yo, por lo que he leído, por la cantidad de personas que transportamos, pero eso lo sabe más la gente que está trabajando en transporte, hay que ver bien la cantidad de transporte que nosotros tenemos en hora pico, en hora valle, para ver qué modo es el que nos conviene, si el tranvía, si el tren ligero, o si tenemos que ir por ómnibus articulados, ¿sí? Porque ahí también hay una relación costo-transporte, digamos, ¿no? Pero bueno, todo eso está sobre la mesa. Yo creo que lo que está buenísimo es que la sociedad civil, que las personas se involucren y que pinchen también, digamos, ¿no? Porque acá hay un tema. También reconozco que para el próximo quinquenio hay muchas prioridades. Indudablemente que cuando uno tiene la camiseta puesta de una prioridad le parece que es esta, ¿no? Uno dice, para mí la movilidad, y a veces me junto con otros compañeros y compañeras y me dicen, sí, la movilidad, pero la situación de la niñez, y yo, me estás matando, ¿no? Me estás manipulando ahí, ¿no? Por la situación de la niñez, ¿querés meter en ómnibus y no niños? Bueno, le digo, pero creo que esto va a estar en la agenda, digamos,
¿no? Va a estar ahí puesto en la agenda y que algo tenemos que hacer. Indudablemente que algo tenemos que hacer. Yo creo que por ahora, como decías, se han ido haciendo parches. Yo no creo que es un tema de miedo, yo creo que hay un tema de que hay que reflexionar cuál es la política pública de nuevo que queremos, construir esa política pública con los consensos que se puedan construir y llevarla adelante, y que ahí necesariamente, para mi gusto, tiene que ser metropolitana y con gobierno nacional adentro. Si no está el gobierno nacional en esto, todo lo que pueda hacer Canelones, San José o Montevideo sigue siendo un poquito de lo que estamos haciendo, ¿sí? Sacando de acá, ajustando allá, pero no se puede ir hacia un cambio de sistema como todos queremos. Creo que... Y me fui muy lejos. Los nocturnos, no te tengo respuesta. Transporte tiene que ser eso. Eduardo. Bueno, lo mío va a ser cortito porque ya creo que estamos sobre la hora de pérdida de atención. Cuando se hizo la Rambla Sur en el año 1923, en Montevideo había 1.300 autos, en todo Montevideo. Y la Rambla se hizo con 50 metros de ancho. Son hasta tiernas las imágenes de ver una cachinita, un forte, no solo, ¿no? Circulando por la Rambla. Valle tenía Valle y todos los gobiernos que vinieron luego hasta el año 25 tenían una idea de ciudad moderna, de ciudad modelo, de ciudad donde los parques y el turismo, la ciudad atractiva, o sea, había una idea detrás que la llevaron adelante y que de alguna manera, gracias a que tuvieron ese empuje increíble, hoy no tenemos más problemas de movilidad de los que tenemos, porque tenemos una Rambla que es uno de los colectores metropolitanos más importantes. Como bien decías vos, Montevideo solo no resuelve nada. Es más, estuve en un seminario, en un congreso en donde se habló sobre la situación que está en el límite entre Montevideo y Canelones, que es la zona de los lagos, Camino de los Horneros, Avenida de las Américas, que no queda un predio libre, y se están construyendo edificios en altura, complejos habitacionales de muchísimos metros cuadrados, suficientes como para albergar alrededor de 60.000 personas, si se construyeran todos. Eso obviamente va a tener un tiempo, ¿no? El especulador inmobiliario y la industria de la construcción tiene sus tiempos, sabe cuándo invertir y cuándo no, pero tener esa bomba de tiempo en la puerta de Montevideo es una alerta roja. Y no es de segunda residencia, son gente que emancipa de su casa y en vez de irse de Carrasco a Positos, se muda ahí al lado. O son inversores que, compradores no los utilizan, pero aquí no hay diversas modalidades, pero la cantidad es esa, estimada. Es más, hay imágenes y futurizaciones, digamos, ¿no? De lo que sería todo ese enclave construido, y mirá si es otro planeta. Ahí toca temas ambientales también, flaca, que no me da bola, está muy caída. Pero bueno, lo que se hizo en el año 23 fue una apuesta al futuro y un convencimiento en una idea radical.
fuerte, con una idea de ciudad y con una idea de futuro. ¿Y cuántos deben haber dicho que estaban locos para hacer una rambla así en ese momento? Y gastar una inversión en ese momento, en el año 23, una rambla del tamaño que hacía. Lo que pasa es que la Rambla siempre fue un espacio público, o sea, jamás fue una infraestructura de movilidad. O sea, los carnavales que se hacían, los desfiles, los baños, ¿no? La época de los baños de mar, que eran instalaciones que estaban en el agua, ¿no? Todos recordarán, o capaz que no, pero la foto del Hotel de los Pocitos que estaba en la arena, o sea, había una relación muy distinta que sigue hasta el día de hoy. O sea, la Rambla no es una infraestructura de movilidad, es un espacio público, es un paisaje infraestructural, o sea, de usos, una mezcla de usos y de movimiento muy compleja, que tiene, por ejemplo, una 5K, o de repente tiene un día sin autos en un determinado. O sea, es mucho más complejo y mucho más rico, digamos, mucho más rica que solamente una infraestructura de movilidad. Es el espacio público número uno del Uruguay, ¿no? De Montevideo y del Uruguay. Yo creo que tenía algo para decirle a la flaca sobre el tema de los árboles, ¿no? Que en realidad es la única propuesta que hay, es plantar árboles, ¿no? Y me acordé de Warga, que patentó, inventó el sistema de los sumideros, se llama SIS, sumideros invertidos, y la otra S no me acuerdo, pero en vez de el SIS, que son para combatir las heladas, que en vez de tener un molino vertical, tiene un molino horizontal. Que eso es innovación. Eso es innovación en tecnología y en meter cabeza en un problema que, bueno, encontró una forma súper eficaz de resolver de otra forma, inclusive hasta con beneficios, ¿no? En ruidos, en temas energéticos, etcétera, etcétera. O sea, creo que hay que tener arrojo, creo que hay que tener inventiva, creo que hay que tener ¿no? esa capacidad de decir, hagamos esto en base a datos, en base a experiencias, en base a mirar lo que se hace en otros lados del mundo, en base a la educación, a la enseñanza, es como muy pedante, ¿no? En que la población abrace lo que uno hace. Si no tenés a la población de acuerdo, como vos decís, ¿no? Cambiame la parada de al lado, que la mía me queda mejor. Si no tenés a la población abrazando un proyecto de país, y en este sentido creo que el tema de la movilidad está tocando a todo el mundo. Digo, yo vivo en Rivera, en Brito del Pino y Rivera, que Rivera es la peor avenida que existe en Montevideo en tema de movilidad. Pero sí, antes le ponían el cartel de Sal si puede, pues ya dejaron de hacerlo. Pero pensemos, por ejemplo, Buenos Aires, por decir algo, ¿no? Y ya que estamos, ¿no? Nos largamos a decir un divague. Buenos Aires tiene
5 dedos, ¿no? Uno va para arriba, otro va para abajo. Santa Fe va para allá, Corrientes va para acá. Acá tenemos la manía de que todo es doble mano, todo. ¿Por qué Rivera tiene 2 manos? Si no, es incapaz de absorber el flujo que tiene, ¿no? Se hizo un tramo que sí tiene una mano sola, pero ¿quién se anima a flechar Rivera hacia el oeste o hacia el este? Y hacer un par, por ejemplo, con la Rambla, y decir, bueno, la Rambla en vez de tener 2 carriles o 3 carriles de cada lado, tiene 5 hacia un lado y 1 hacia el otro. Y jugamos a decir, vas hacia el este, vas por acá, vas hacia el oeste, vas por acá. Digo, pensar fuera de la caja, vos lo dijiste, y creo que es eso, ¿no? Evolucionar, incorporar otro medio de transporte, incorporar los tranvías, incorporar modos de transporte que no afecten la belleza que tenemos en las avenidas. A mí me da terror cuando se plantea un BRT por Boulevard Artigas o por Avenida Italia, ¿no? Es más, el proyecto que están mostrando del tranvía, del cual me parece que es una posibilidad, está lleno de hormigón para que las empresas que están involucradas hagan hormigón, que es lo que saben hacer. O sea, SACEM y Stiller hacen hormigón, entonces pavimentan, cuando sabemos que un tranvía o un tren tram puede perfectamente circular por un espacio verde. Entonces, no tenerle miedo a los cambios, evolucionar, hacer un sistema de transporte integrado, real, donde se necesiten determinados cambios culturales, digamos, ¿no? De cómo entender la movilidad en la ciudad. Y tal. Es eso. Bueno, muchísimas gracias a todos.